has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Hola, estás escuchando un mensaje de fe con el pastor Rosalío Charut. Esperamos que esta palabra bendiga tu vida y fortalezca tu fe en Jesucristo. Iglefe, la fe que nos mueve. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en sus hogares para transmitirles el mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan importante en estos tiempos, porque si nuestra mente y nuestro corazón está en la palabra del Señor, sin duda estaremos fortalecidos para toda circunstancia adversa, para toda prueba, para cualquier tribulación. La palabra de Dios es nuestra fortaleza. Así que en esta ocasión vamos a ir a la palabra del Señor. Por razones de la situación en que estamos pasando, por las disposiciones de las autoridades, no podemos o no pudimos hacer esta grabación desde Monte Sión. Estamos desde otro lugar, pero de todas maneras es una bendición poder llegar hasta ustedes con la palabra del Señor. Así que abra su corazón, disponga su mente, prepárese, vamos en esta tarde a la palabra del Señor. Yo le invito a que abra su Biblia o encienda su teléfono, busquemos el Salmo 46. Ahí nos vamos a centrar en este momento. Vamos al Salmo 46, al versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La confianza absoluta en Dios. Este es el pensamiento que vamos a mantener en nuestra mente a medida que meditamos y desarrollamos nuestra reflexión en esta ocasión. La confianza absoluta en Dios. Y es que en estos momentos el mundo avanza en un miedo progresivo. Desde hace mucho tiempo el mundo ha entrado en una fase de tribulaciones y de adversidades. Después de la Segunda Guerra Mundial, el miedo fueron las armas nucleares. Luego, después de eso, vino el miedo al calentamiento global, lo cual está latente en nuestros tiempos. Después de eso, en el 2001 ocurrió el atentado en Nueva York y a partir de allí fue el miedo a los actos terroristas en todo el mundo. Luego vino el temor de las pandemias. En el año 2009 apareció la pandemia de la influenza. La influenza H1N1 originada en México, que duró poco más de 2 años. Eso
sometió a la humanidad al temor, al miedo de infectarse, de enfermarse y de morir. Pasamos esa prueba, pero en el 2013 apareció la epidemia del chikungunya. Esa fue otra enfermedad que nos vino a causar mucho malestar, mucho dolor, porque yo creo que no, al menos con los que los que me están escuchando en estos momentos, y creo que la mayoría, o si no es que todos, experimentamos el dolor de esa enfermedad. Duró un poquito más de un año en toda América Latina. Luego nos llegó la pandemia del coronavirus, con lo cual estamos luchando ahora. Mucha gente ya está desesperada. Mucha gente en el mundo entero están entrando a una especie de colapso mental, colapso emocional, hay colapso económico, hay temor, hay incertidumbre. La gente empieza a desesperarse en todos los lugares del mundo. Cosas que pueden desesperarnos, por ejemplo, la situación económica. No hay dinero, no hay recursos, los empleos se vinieron abajo, se acabaron los empleos. Hay cientos de personas desempleadas y no hay recursos económicos, entonces la situación económica está desesperando a la gente. El encierro es otro factor que tiene a la gente desesperada. Muchos ya no quieren estar en casa, quieren salir. La incertidumbre de no saber cuánto va a durar esta enfermedad y cuánto van a durar las restricciones y los protocolos, etcétera, etcétera. Eso también tiene a la gente, empieza a causar desesperación en la gente. La preocupación por las deudas, por la familia, bueno, por la vida, porque hay que ser honestos, hay que ser francos. Muchos de nosotros pensamos, ¿no? ¿Seré yo el próximo que va a desaparecer de la colonia, de la ciudad, que va a dejar a la familia? Bueno, todo esto indudablemente está trayendo desesperación a la gente. Pero el Salmo 46 nos anima. El Salmo 46 tiene un mensaje hermoso para nosotros, especialmente los que hemos creído a Dios y a su palabra. El Salmo 46 nos anima, en primer lugar, a fortalecernos en Dios cuando el horizonte parece oscuro y amenazador. En segundo lugar, nos anima a contemplar las cosas grandes que Dios ha hecho y que sin duda las hará nuevamente. Y en tercer lugar, el Salmo 46 nos anima a estar quietos con la seguridad de que Él está con nosotros. Es algo que tenemos que tener en nuestro corazón, es una seguridad en la cual tenemos que estar firmes, asirnos de la palabra, asirnos de esas promesas. Él está con nosotros, por lo tanto debemos estar tranquilos. Pero el Salmo 46 tiene algunos otros detalles. Hay otros tres que quiero mencionar. Primero, el Salmo se divide en 3 estrofas y cada una termina con un Selah. Usted lo puede leer al final del versículo 3, lo puede leer al final del verso 7 y al final del verso 11. 3 estrofas que terminan con una palabra o un término que dice Selah. ¿Qué significa Selah? Selah es un término musical. Un término musical o un intervalo que debía hacerse cuando este salmo fuera cantado. Y este término musical significa detenerse, escuchar y meditar. Esto es lo que Dios nos dice a través del Salmo 46. Ese es el mensaje. Debemos detenernos, debemos escuchar y debemos meditar. Por eso es que el Señor dice,
dijo a través del salmista, dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso significa, el término Selah, significa detenerse, escuchar y meditar. En segundo lugar, el Salmo 46, o en el Salmo 46, los versículos 7 y 11 se repiten. Dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el versículo 11 repite las mismas palabras. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta repetición del mismo versículo nos garantiza una cosa. Nos está diciendo que Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. En el tiempo del salmista, el pueblo era Israel. En el tiempo presente, el pueblo es su iglesia, nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Eso debiéramos de repetirlo, debiéramos de confesarlo, debiéramos de tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Él está en medio de su pueblo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él está en medio de su pueblo. Así dice, así lo dijo el Señor. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en tercer lugar, el Salmo 46 posiblemente fue inspirado por la victoria de Judá en tiempos de Josafat. Esta historia la encontramos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Quisiera hacerle un resumen de lo que se registra en ese capítulo, el capítulo 20 de Crónicas. En el capítulo 20 encontramos que contra Josafat se levantaron tres pueblos, tres ejércitos poderosísimos. El ejército de los moabitas, el ejército de los amonitas y el ejército de los asirios. Tres ejércitos se unieron, se confederaron para atacar al pequeño ejército de Judá encabezado por el rey Josafat. Estos tres ejércitos vinieron contra el ejército de Josafat. Indudablemente era una multitud, una gran multitud que se levantó contra el reino de Judá. Ante esta situación, Josafat tuvo gran temor. Se apoderó del rey un temor tremendo, porque se dio cuenta que su ejército no podía pelear contra una multitud formada por tres ejércitos. El capítulo 20 nos relata que Josafat reunió a todo Judá para pedir socorro a Dios, para pedir ayuda a Jehová. Juntó a todo el pueblo. Dice que se convocó a toda la nación, hasta las mujeres con sus niños llegaron a la plaza donde el pueblo en general empezó a clamar a Dios pidiendo ayuda y socorro, porque se venía la invasión de los moabitas, de los amonitas y de los asirios. El capítulo 20 dice que Josafat dirigió la oración. Sería muy importante que usted lea después de esta enseñanza, lea ese capítulo 20 de segundo de Crónicas. Josafat dirigió aquella oración famosa, una oración tan importante, tan hermosa por las palabras, por las cosas que Josafat le dijo a Dios en aquella oración. En esa oración, Josafat reconoció que no podían hacerle frente al enemigo. En el verso 12, Josafat dice, no sabemos qué hacer frente a tan grande multitud. No sabemos qué hacer. Eso es muy importante, porque cuando llegamos a ese punto es porque estamos reconociendo que nuestra impotencia, nuestra incapacidad,
Estamos reconociendo que no podemos salir del apuro, de la crisis. Josafat le dijo a Dios: Señor, no sabemos qué hacer. Y entonces se levanta un profeta llamado Jaziel de la tribu de Judá. Y esto es tan hermoso porque encontramos en el capítulo 20 de Segundo de Crónicas unas palabras tan hermosas. Esto sí quiero leerlo porque es muy importante. En el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, en el verso 15 y en el verso 17, están registradas las palabras que Dios puso en el levita Jaziel para que se las diera a Josafat y al ejército y al pueblo. Escuche lo que dijo Jaziel, versículo 17, versículo 15. Dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. O, dicho en nuestras palabras, no hay necesidad que ustedes peleen en esta situación. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y entonces Josafat, apropiándose esta palabra, apoderándose de esta palabra, Josafat puso a los levitas a cantar, puso a los cantores y a los músicos a sonar sus instrumentos, mientras el ejército salía de Jerusalén a enfrentarse a un enemigo mucho más grande que ellos. El pueblo cantaba, dirigidos por los levitas, con sus instrumentos alababan al Señor. Y así el pueblo fue a la guerra. Y mientras ellos iban, dice el capítulo 20, que aquellas tres naciones o aquellos tres ejércitos entraron en una terrible confusión y unos con otros empezaron a matarse creyendo que eran enemigos. Y se desbarató aquella confederación. Aquellos tres ejércitos se suicidaron, se mataron unos a otros. Y cuando el ejército de Josafat llegó al campamento, pues llegaron solo a recoger el botín. Por eso Dios les dijo: no hay necesidad que ustedes peleen en este caso. Paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Esto es muy similar a lo que escribió el salmista en el Salmo 46, cuando dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es así como Dios se glorifica. Entonces, el Salmo 46 nos anima a fortalecernos en Dios cuando el horizonte parece oscuro y amenazador, como el caso de Josafat. No había esperanza, no habían alternativas, no habían posibilidades. Ellos dijeron: no sabemos qué hacer ante esta adversidad. Este salmo, que es palabra de Dios, viene a nosotros para animarnos y para fortalecernos ante un horizonte oscuro y amenazador en el cual estamos viviendo en estos momentos. Entonces, dice el versículo 1 del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿En qué momento necesitamos un amparo? ¿En qué momento necesitamos fortaleza y auxilio? ¿En qué momento? Bueno, cuando estamos atribulados. Cuando estamos atribulados. La palabra tribulación viene de dos palabras, tri y bulum. Tri es la raíz de la palabra trillar.
y bulum es como machacar. Entonces, tribulum era una pieza de madera que usaban los antiguos para triturar el trigo, la cebada, para machacar la uva o el trigo, lo que fuera. Era machacar. Entonces, la palabra tribulación tiene que ver con machacar. Machacar. Cuando estamos atribulados, estamos machacados. Nos sentimos machacados, nos sentimos oprimidos, sentimos que las cosas son tan adversas que nos cuesta hasta respirar. Eso es tribulación. Pero aquí dice que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y nuestro auxilio en las tribulaciones. Es decir, cuando nos sentimos machacados por las circunstancias, por las adversidades, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Él es nuestro auxilio. Amparo. Amparo significa refugio. Amparo significa protección. Significa defensa, significa apoyo. Fortaleza significa resistencia, firmeza, fuerza, eso es resistencia, eso es fortaleza. Auxilio significa ayuda, asistencia, refuerzo, socorro. Eso es lo que significa. Por eso el versículo 2 dice, en el versículo 2 el salmista dice, por tanto, si Dios es mi amparo, Dios es mi auxilio y Dios es mi fortaleza, entonces dice, no temeremos. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Y la palabra remover significa agitar o sacudir. O sea, en otras palabras, aunque la tierra sea agitada o sacudida, no temeremos. No temeremos, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, aunque los montes se hundan y se vayan a lo fondo del mar, aunque las islas se desaparezcan y se hundan en el mar, no temeremos, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio, Él es nuestra protección, Él es nuestro apoyo, Él es nuestra defensa, Él es nuestra resistencia, nuestra fuerza, nuestra firmeza, Él es nuestra ayuda, nuestra asistencia, nuestro socorro. Todo eso Dios es para nosotros, nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Entonces, no temeremos, dice el verso 3, aunque bramen las aguas del mar y se turben, aunque bramen y se turben sus aguas o las aguas del mar. La palabra bramar significa rugir, bramar significa tronar, gritar, chillar, eso es bramar. O sea, aunque las aguas del mar rujan, truenen, aunque el mar ruja, aunque el mar truene, aunque el mar chille, dice aquí, aunque los montes tiemblen a causa de la furia del mar, no temeremos. Es algo que tenemos que meternos en el corazón y en la mente, hermanos amados. No temeremos, no temeremos, no temeremos. Dijo el hermano Alducin que el miedo es el arma que Satanás usa para bloquearnos, para abatirnos, para hacer que nos desanimemos. El miedo es el arma de Satanás. Bueno, la palabra dice aquí, no temeremos, aunque pasen cosas catastróficas, aunque se venga lo peor sobre nosotros, no temeremos. No temeremos porque hay un lugar donde las cosas están en paz, donde hay tranquilidad, y ese lugar es la ciudad de Dios. Dice el verso 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. La ciudad de Dios nunca será sacudida, porque ahí está el santuario del Señor. La ciudad de Dios jamás será sacudida, aunque la tierra sea removida, aunque el mar ruja, aunque el mar truene, aunque los montes se hundan en el mar. Hay un lugar donde estas cosas no suceden.
es la ciudad de Dios, porque ahí está su santuario. Ahí está la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Dios era Jerusalén y el santuario era el templo. En el Antiguo Testamento, la ciudad era Jerusalén y el templo y el santuario era el templo. Pero en el Nuevo Testamento, la ciudad y el santuario es la iglesia. Dios está en medio de su pueblo, como lo estuvo en medio de Israel, porque la ciudad era la ciudad de Dios, porque allí estaba su santuario. Pero hoy Dios está en medio de su pueblo, que es la iglesia. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su pueblo. Jerusalén la celestial es su ciudad y nosotros somos su santuario. Dios está en medio de nosotros. Por eso el versículo 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Esto es maravilloso. Él está en medio de ella. ¿De ella de quién? De la iglesia, de su pueblo, de su ciudad. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Es decir, el mundo está en crisis. El mundo está en caos, en confusión, bajo miedo, bajo tensión. Pero la iglesia debe estar tranquila. El mundo está en crisis, pero la iglesia debe estar tranquila. La iglesia debe estar confiada. Confiada, ¿por qué? Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Las naciones braman, los reinos titubean, dice el verso 6. Las naciones braman, ya dijimos que bramar es gritar, es rugir, es chillar. Las naciones braman, los reinos titubean, dice el verso 6. Sí, claro, las naciones están titubeando. Los reinos más poderosos están titubeando. La economía se vino a plomo. La situación es caótica. Los gobernantes están preocupados porque no saben cómo van a salir de esta situación, de este estado de calamidad. Los reinos titubean, las naciones están angustiadas. Pero el pueblo de Dios debe estar tranquilo, porque el verso 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que, hermanos amados, estemos tranquilos. No tengamos temor de malas noticias. Como justos, estemos confiados en el Señor. Porque el Salmo 46 no solo nos anima a fortalecernos en Dios cuando el horizonte es oscuro y tenebroso y amenazador, sino también nos anima a contemplar las cosas grandes que Él ha hecho. Dice el verso 8: venid y ved las obras de Jehová. Venid y ved las obras de Jehová. Él ha puesto asolamiento en la tierra. Él ha puesto asolamiento en la tierra. ¿Sabe qué quiere decir asolar? Asolar quiere decir arruinar y destruir. Solo Él puede hacerlo. Él puede arruinar, Él puede destruir la tierra en su totalidad. Pero también el verso 9 dice: Él puede hacer cesar la guerra. Él puede hacer cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él puede destruir el armamento más sofisticado de los ejércitos. Él lo puede destruir. Él dice que Él es el que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Él puede destruir las armas que la humanidad ha inventado para la guerra. Él puede destruir la tierra. Él puede arruinar todo, pero también Él puede hacer que haya paz. Por eso el Salmo 46 nos anima a estar quietos, con la seguridad de que Él está con nosotros. Estad quietos, dice el verso 10, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Aún aquellas naciones que le han negado, aquellas naciones que le han cerrado el corazón,
Aquellas naciones que han rehusado y se han resistido a su palabra y a su existencia, a reconocer que Dios es el creador, el Señor, el dueño de todas las cosas. Aún aquellas naciones que profesan ser ateas, dice aquí, Dios será exaltado. Dios será exaltado en la tierra. Dios será exaltado entre las naciones y será enaltecido en la tierra. Así que el Salmo termina diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y me llama la atención que no diga el Dios de Israel, sino el Dios de Jacob. Jacob no fue el mejor hombre o la mejor persona. La historia nos dice que Jacob fue un mentiroso y un aprovechado. Engañó a su papá de una manera terrible y se aprovechó del hambre de su hermano y le quitó la primogenitura. Jacob quiere decir el suplantador. Y Dios no se avergüenza de ser el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Jacob y Esaú nacieron, Dios escogió a Jacob, a pesar de que no fue el primero, sino el segundo. Dios lo escogió a él y no a Esaú. Dios es el que escoge, Él es el que elige a su pueblo. Él lo escogió a usted, me escogió a mí. No por ser los mejores, no porque éramos merecedores o dignos. No hicimos nada, ningún mérito para que Él se fijara en nosotros. Él es nuestro Dios a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho. Él no se avergüenza de ser nuestro Dios. Lo que a Él le ha agradado es que hemos creído a su palabra. Hemos reconocido que su Hijo es nuestro único Salvador. Su Hijo amado es nuestra única salvación. Cada uno de nosotros somos un Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios suyo y el Dios mío. Es el Dios que nos ha redimido, nos ha escogido por gracia, nos seleccionó por misericordia, nos escogió soberanamente. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. No, nadie le obligó, nadie le presionó a que lo escogiera a usted y a mí, tan feos, tan pecadores como somos. Él nos escogió, Él está con nosotros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿Se siente atribulado? ¿Siente que ya la situación ha empeorado? Su economía, su salud, su familia. ¿Cómo se siente? ¿Se siente atribulado? Fortalezcase este día con esta palabra. Él está con nosotros. No temeremos, pase lo que pase. Aunque la pandemia tarde 1 año, 2 años o 3 años, aunque mueran miles de personas, si tuviéramos que irnos con el Señor, eso será ganancia. No temeremos. Si tuviéramos que partir, sería ganancia. Los creyentes no pierden, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es decir, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No temamos. No temeremos, aunque la tierra ruja, aunque la tierra sea removida, sea sacudida, y aunque el mar ruja, no temeremos, porque Él está con nosotros. Yo quiero invitarles en esta noche a que cierren sus ojos y hagamos lo que dice el Salmo. Hagamos un Selah, un silencio. Detengámonos, meditemos, un silencio
para meditar, para reflexionar en la palabra del Señor. Él está con nosotros. Hagamos un Selah en este momento. Por favor, cierren sus ojos, mediten, piensen, reflexionen, deténganse, detengámonos a escuchar al Señor cada mañana, cada noche. Su palabra tiene para nosotros una respuesta, una nota de aliento, de fortaleza. Meditemos en su palabra. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Fuerte es el nombre del Señor. Padre, Fuerte es el nombre te damos del gracias Señor. porque somos hijos, no extraños, adoptados en la familia. No somos extranjeros. Delante de ti somos tu pueblo, escogidos, amados para estar en tu presencia. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor. Por eso tu siervo Pablo dijo: ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Si vivimos, vivimos para ti. Y si morimos, morimos para ti. Así que, Señor, gracias porque nos traes paz al corazón, nos das tranquilidad para que vivamos este día sin temor, sin angustia, confiados, seguros de que tú estás con nosotros. Si tú quieres, mañana estaremos vivos y volveremos a alabar tu nombre y volveremos a glorificarte, y así será cada día, Señor. Estaremos agradecidos solo por el presente, por el día de hoy, porque es lo único que cuenta, Señor. Muchas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos reunidos en sus casas, con sus familias. Bendice a aquellas personas que aún no te han conocido. Bendíceles, haciendo que sus corazones se abran y reconozcan que no hay otro camino para encontrar la vida eterna. El único camino eres tú, Señor. Así que bendice a aquellos que no han creído y no te han reconocido públicamente como su Salvador personal. Haz que pronto lo hagan, Señor. Así que, Padre Celestial, muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús yo bendigo la vida de mis hermanos, especialmente a los que pertenecemos a la familia de la fe en Jesucristo. Bendigo a cada familia, bendigo a los líderes, a los anfitriones, bendigo a los hermanos que han estado perseverando en la fe y que no han desistido, que no han desmayado. En el nombre de Jesús declaro sobre ellos tu bendición. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.